Avui a la companyia, Luisa Molina i Àngel Climent. 6 minuts per sobre de 2:45. Què passa? No pasa nada. ¿Qué pasa aquí? Nada, ¿Qué no pasa nada. aquí? que Ya me está riñendo. Que se'n revoluciona el galliner. No, però que tenies com ganes de parlar i té com tallat. Bueno, t'ha tallat la veu que t'anuncia. Pero yo un día lo dije y ella me tomó a mal pensando que se lo decía de ella. Digo que esa voz Sí. tenía que decir presentado por la fabulosa presentadora. ¡Pepita de los palates! No, palotes de perico. Pero que no lo dicen a ella, ¿cómo nada se más dice nos ella? dicen a nosotros. Que me gustaba a mí mucho uns dibuixos que hi havia que deia Pepita Pulgarcita. Y se volvía chiquitita, Pepita Pulgarcita. Bueno, hacía mucha gracia. En fin, benvinguts, Bien Hola, hallados. buenos días. que tenim la Luisa radiante de amarillo Recién pintada. Que te lo pillo. i a l'Àngel també aquí amb les seves últimes notes de... Ah, bueno, también es Va, muy bonito, hombre, claro, pero que- con sus últimas notas de señor director. Claro. Me siento madar. Tiqui, 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 tiqui. Claro, es el Bueno, jefe. com anem amb la autobiografía del general Franco? Tiempo, Vamos a ver. Tiempo. Tiempo, A es ver, verdad, tiempo. Quiero hacer una Uy, rectificación. tenemos mucha Mucha rectificación. Sí, no, una rectificaciones. rectificación porque el otro día dije la chica de las bragas de oro del Montalbán y cometí un error grandioso porque es del Joan Marcé. Ah, vale. Vale. Y ya Me alguno- suena mejor. Después me acordé que no era, pero a pesar de todo también me han tirado de las orejas. Molt bé, fe de ratas, venga. molt Y bé. entonces pues, las cosas son como son. Molt bé. Hay que Vale, ponerlas vale. en su sitio y darle a cada cual su lugar. Lo que Vale. le toca. Ahora, si quieres, hablamos de la... No, pues, Primer la Luisa. No, pues yo como después voy a leer un escrito y voy a hacer un pequeño estribillo, yo quiero en este momento decir, Andalucía en mi tierra, yo soy del sur. Y diciendo esto, quiero que todos los andaluces que estamos aquí, que esta también es nuestra tierra, porque la hemos hecho nuestra, pues dedicar este día a la gente que lo celebra aquí y allí en Andalucía y donde quiera que estén. Bravo. Aunque siempre digo, antes que me lo digas tú, que yo soy ciudadana del mundo y que para ser feliz y celebrar los días no hay que esperar ni al 28, ni al 25, ni al 14 de Es que febrero. lo dice porque lo hemos comentado. Porque cuando me ha dicho a mí el Día de Andalucía, le he dicho, acuérdate de tus palabras que siempre dices que no hay Día de la Madre, que no hay Día del Padre, Ya. ni Día de Enamorados, que todos los días es día. Yo le he dicho, hoy, igual Claro. que todos los demás días, es Claro. el Día de Andalucía. Bueno, Y enseguida, ya... claro, pero yo he querido hacer esta introducción porque, claro, yo me vine de allí chica y yo allí Continúa. están mis raíces, pero mi vida está aquí. Y el otro día hice un escrito, hice una cancioncilla y no quiero que se contradiga una cosa con otra. Molt bé. Ahí está, aclaradito, Aclarat. muy aclarado. Muy Molt bé. aclarado, muy aclarado. Ahora sí, vamos con el... Vamos con la autobiografía. Con la- Habla Vamos tú con si el general quieres Franco, madre mía. y luego hablo yo, venga. Bueno, Mai a la vida m'hagués pensat dedicar part del meu temps a ràdio a parlar del general Franco, ¿eh? Bueno, De después momento, te- Vamos a a ver, salen muchos nombres que yo tengo conocidos, pero claro, no los ubico porque eran políticos de antaño, ¿no? Pero lo que sí me estoy dando cuenta es que también existen hoy, que estaban hechos Sin vergüenza. unos bandarrás. ¿Cómo? Tanto el padre, la madre era solo la iglesia. El padre... De Franco, ¿eh? ¿Hablamos? el padre Sí. de Franco. El padre de Franco todo lo que podía pillar se lo pillaba. Cuando se fue a Madrid, el tío vivía como le daba la gana y aparte se casó. Bueno, se casó, hizo la pantomima de que se casó con otra y la madre vivía en el Ferrol con los niños, que ya se hicieron grandes, y el padre en Madrid con otra,
que claro, como tenían tanto poder, hicieron una pantomima como que estaban casados, pero que no estaban casados ni nada. Vaya, vaya. Pero que vaya. después, cuando murió el padre, o sea, Franco, pues lo volvió a redimir y lo volvió a enterrar como si hubiese sido un santo, cosa que no fue. El hermano también. O sea, de alguna forma, bueno, pues lo que es el poder. Cuando tenemos poder, si la gente no es noble y buena persona, pues domina el poder y la maldad. Simplemente. Yo os voy a leer... Lo voy entendiendo, yo lo voy entendiendo así de lo poco que entiendo de política. Bueno, pues también llevamos muy poquito, pero yo te voy a leer lo que me ha enviado uno de los amigos a los cuales se les envía el podcast porque son de fuera y no están aquí, no lo pueden en la radio. Ai, que bé, tenim feedback, m'encanta. Que cuando vio que íbamos a hablar de este libro y lo que sea, pues me ha escrito 4 líneas y me ha dicho que la autobiografía del general Franco es una visión irónica y crítica de la dictadura franquista. La historia se construye como si fuera una autobiografía escrita por el propio Franco, pero en realidad es una parodia llena de sarcasmo, desmontando la imagen oficial del dictador y demostrando su papel en la historia de España desde una vista satírica. Eso me lo ha dicho el compañero Iñaki desde allí, desde Euskadi. Felicidades, Iñaki, muchas gracias por estar pendiente de nosotros. Sí, personas que entienden más. Claro, yo voy leyendo y lo asimilo a mi mentalidad, pero... No, es que si vas leyendo te vas dando cuenta que está lo que representa, que dice el dictador, lo que dice Franco, y las notas que va cogiendo el escritor, el biógrafo, pagado, un negro, que lo coge para vivir porque ya no tiene que hacer y tanto le pinchan que a la original dice, bueno, pues hago la autobiografía y ya está. Y mezcla unas cosas con otras y te mezcla cosas que hace que diga Franco, pero te lo demuestra con entrevistas o revistas que te lo pone allí, ¿no? Que está escrito. Fulano de tal, en una entrevista en el 86 dijo que tu padre era un sinvergüenza, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea... Ho posa tot en entredit, una no? cosa así, sí. Val. Es un sí pero no o un no pero sí, como quieras llamarle. Que a lo mejor en ese libro de 800 páginas, a lo mejor hay 4 verdades y todo lo demás, pues todo es... Bueno, aquí, pel que entenc, mostra la veritat, entre cometes, de Franco i després la realitat. Exacte. No? O sigui que tot ho qüestiona, tot el que Franco deia o feia, doncs ho qüestiona tot l'entorn. Claro, ¿no? tenemos que está visto de las perspectivas del escritor y es un escritor de izquierda, un escritor, el Banque Montalbán, que militó en el SUC. O sea, es que estaba hecho de izquierda a izquierda y estas cosas pues le ha venido de pelo para desahogarse y escribir todo lo que... Val. Pero, digamos, si analizas, porque como estamos al principio, toda su vida están dedicadas o sea, de bien pequeño ya los meten en las academias o en la Marina o en el ejército. O sea, viven, digamos, y la madre en la iglesia. Lo clásico de la antigüedad, la grande monja, el grande se queda la propiedad, la finca, lo que tenían, y el otro o cura o al ejército. O sea que siguen la... Y te estás dando cuenta, por lo que escribe el escritor, de... Y que no eran gente pobre, era gente acomodada. Entonces... Y si no, por lo que parece, pues acomodaban lo que necesitaban, ¿no? También. Sí. Bueno. Molt bé. Uf, Déu-n'hi-do, ¿eh? Sí, vale. Bueno, es lo poco que hemos leído, pero... Perfecte. Sí, bueno, llevamos un capítulo y poco más. Sí. La introducción y el capítulo de... O sea, sí, el intrito, que incluso lo titula así, y después el primer capítulo, que es la niñez. Sí, la niñez. Ahora, precisamente, el siguiente que vamos a leer es ya el destino a Àfrica. Ja. Veremos a ver qué pasa entonces. Perfecte. Molt bé, doncs així tenim l'autobiografia del general Franco. Anem amb una recomanació, Venga, Ángel, que has estat llegint últimament. Vamos a recomendar algo. Voy a recomendar Redder del Eloy Moreno. Yo debo confesar
que desde sus inicios con el bolígrafo de gel verde soy un fiel seguidor del Eloy Moreno. Por ello, en cuanto salió este libro de Redes, no pude esperar, lo compré, lo bajé, lo encontré y lo tenía en las listas de pendientes, y ya después de leer otros y lo que sea, he pasado rápidamente a leerlo. Lo primero que debo de decir de Redes es que para mí es la segunda parte de Invisible, un libro que yo ya recomendé hace tiempo en esta misma sesión. Si bien es cierto que las historias son totalmente independientes, para mí Invisible es uno de los mejores libros del autor, a la par que creo que es un libro de necesaria lectura en nuestra sociedad, por lo que si no lo habéis leído, os animo a hacerlo antes de que Redes, ya que el principal misterio de Invisible se desvela en Redes, pues algunos de los personajes dan continuidad a la historia. Si alguien sigue a Eloy Moreno, sabrá que no le gusta dar muchos datos de los libros que publica. Sus contraportadas tienen la información justa y necesaria, por lo que no quiero yo tampoco desvelar ninguno de los misterios de esta novela. Así que os contaré lo mínimo posible que refleje lo muchísimo que me ha gustado esta historia. Redes nos trae a la historia de varios personajes, la mayoría de ellos adolescentes, y por medio de la historia de cada uno de ellos vamos formando una trama en la que su punto común son las redes sociales. Una vez más, Eloy Moreno, desde su estilo habitual de hacer reflexionar al lector, logra tratar un tema desde varios puntos de vista y haciendo que seamos nosotros mismos los que logremos identificarnos con uno o con otro personaje, dependiendo de cómo nos relacionamos nosotros con las redes, y a la vez haciéndonos ver cómo pueden estar impactando en otras personas que hacen uso diferente de ellas. Al igual que pasó con Invisible, creo que Redes es un libro necesario para todos, para los que consumimos redes, para los que generamos contenido personal, para los que lo generan de manera profesional, para los adolescentes, para los padres y para todo aquel que de una manera u otra interactúe con ellas o con personas que lo hagan. Una reflexión del impacto que a corto o largo plazo puede tener y tiene el consumo de algo que ya está en nuestra vida diaria como una adicción más. Algo con que los niños y adolescentes de hoy en día conviven 24 horas al día desde que nacen, y que al igual que nos acerca a muchas cosas buenas, también nos acerca a mucho contenido que debería estar restringido y a vidas que en muchas ocasiones no son reales. Frustración, ansiedad, acoso, tristeza, quizás sean los sentimientos que más se tratan en esta novela, en contraposición a lo que las redes sociales venden de manera habitual: felicidad constante. Una felicidad que vivimos a través de pantallas en lugar de trabajar en la vida real. Una felicidad que se mide en likes, en interacciones y en comparaciones con la vida de otras personas. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar esta parte de crítica social que también va implícita en todas las novelas del autor y que en este caso va enfocada a la falta de intimidad, de consentimiento e incluso de legislación en un ámbito que avanza mucho más deprisa que las leyes que deberían existir para regularlo. Un mundo en el que todo vale y sobre todo en que los menores están totalmente desprotegidos. Os animo a leer Redes, a reflexionarlo, a pensar en el uso que hacemos de las herramientas que tenemos en nuestras manos y hacer un consumo responsable de algo que puede ser tan beneficioso como peligroso. Enhorabuena una vez más a Eloy Moreno, porque al margen de conseguir una novela que se lee de una sentada gracias a sus capítulos de poco más de 2 hojas, ha logrado una labor de concienciación que al menos en muchos casos nos hará pensarnos 2 veces cualquiera de nuestros actos en una red social. Muy bien. Toma ya. Ostras, no entiendo cómo te puedes leer un libro y después también llevar lo otro y lo demás allá. Ah, sí. És, Increïble. Perquè té el cervell dividit en diversos trossos y té un en la autobiografía de Franco, el otro en ¿No el... dice que los tenemos a cachitos o no sé qué dicen? No sé, no lo sé. Bueno, es ponerte también... este se lee muy fácil, es cortito, pocos capítulos, pero... Y después es tomar notas de lo que es esto y sentarte. Yo
gracias a Dios, ahora tengo bastante tiempo libre por las tardes. Porque antes tenía los críos y toda la mandanga, pero ahora tenerlos, nada más los tengo los lunes. Eso no quiere decir que hay muchos días a la semana que de rebote te toca. Y más ahora que están con unos menesteres que están haciendo los padres y me toca de vez en cuando. Ya. Pero es dedicarte después. Yo, por ejemplo, hoy eran las 5 menos 10. Yo ya estaba con un libro sentado en la mano leyendo. ¿A las 5 de la mañana? Sí. Mare meva. Claro, yo hasta me las he 7. puesto- A las 7 me pongo a preparar el desayuno mío y de mi señora, almuerzo y me voy a las 8 a buscar los críos. Y yo he puesto el reloj a las 9:30 y digo, jolín, ahora Qué me ¿A tengo qué que hora provecho. vius? A las 9:30. A las 9:30. Me encanta. Y digo, ahora me tengo que levantar. Ya llevaba yo 5 todavía horas, no. Encara no. Claro, pues así se comen los libros. Claro. Claro. Bueno, interessant aquests redes, Sí, també per, molt. bueno, deies, per totes les edats, també, per Exacto. tots els que toquen xarxes socials. Ja, Exacto. Y los padres para ver y vigilar, padres, abuelos, todos los que seamos, que a veces no nos damos cuenta si los dejamos. Es Ya. muy fácil hoy en día que ves a una pareja, lo digo porque no hace mucho que lo vi, Ya. el martes, que estás comiendo en un sitio a lo mejor. Sí, y están con el móvil. Están él y ella con el móvil y el crío en el coche con un móvil. Sí. Pero, como dice la Luisa ahora, ¿pero qué me estás contando? És veritat. ¿Eh? Sí. Es O sea, verdad. hemos Pero, hecho o del sea, móvil un pero- utensilio incluso para calmar a Un los niños. entreteniment, sí, 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 sí. És com claro. el nuevo chupete, Porque no? si Diuen. están en un restaurante, el niño le ponen el texto y entonces móvil ya o la está tablet, tranquilo. y ala. Y si no, es igual que yo con mis sobrinos y mis nietos, bueno, que son míos, son de mis sobrinos, pero son míos. O sea, terminamos una comida o una cena, como no somos juerguistas de tocar pandereta ni nada, se van al sofá y todos con el móvil. Digo, me cago en la madre que los parió a todos. Sí, ¿no? sí, sí, Pero pasa- es así. Pasas por un es restaurante. la sociedad que tenemos. Pasas por un restaurante. Es que hasta personas mayores ya, ¿eh? Ya. Que ya he dicho, pasas y ves un señor y una señora ya con algo de edad y con los móviles también, ¿eh? Sí, el sí, sí, Facebook o el TikTok o lo Jo que sea. puc tío, entendre un moment de contestar alguna cosa i que si la teva parella s'hi posa, tu diguis, mira, aprofito que m'han enviat un missatge, tal. Però després, mòbils allà, Sí. a la taula o a la bossa millor. Claro, perquè després estàs ja- amb una persona humana, quina necessitat tens d'ocupar el temps amb un mòbil? Igual que si hi ha nens. Si hi ha un nen de sol, tampoc, però podries entendre-ho. Però només que hi hagin dos nens, Sí. ja està, poden jugar entre ells. Claro. Sí, pero Mira. entonces molestan. Bueno, a veure, Clar, és que entonces- llavors els has d'ensenyar entonces a molestan. comportar-se en llocs en els que... És la Sí, pero sociedad. primero tengo que saber comportarme yo También para es, enseñarle Claro, a él. Tienes tota la raó. Es la sociedad es la que conlleva todo. Tens tota la Y raó. ya está. Sí. En fin. Però escolta'm una cosa, no és només una lliçó de xarxes, Vull dir, hi ha una història al darrere, Sí, 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 claro, sí. claro. Es una novela donde hay sobre todo unos adolescentes y cada uno tiene un personaje, uno que le gusta más, uno que le gusta menos, Una relació uno que amb- busca por aquí, el otro que busca por allá. Molt O sea, bé. es una novela basada en estos hechos que nos están comiendo día a Sí, día. sí, totalment. Molt bé, Mira, hoy tenemos boda. Sí. boda i dia especial. Va, Sí. Luisa, Ay. què? Bueno, pues yo he escrito una cosa de el sábado pasado, el Casal Popular de Santa Perpetua, pues cada año hacen una calçotada. Sí. Y claro, y yo, si no voy yo, aquello no funciona. Y entonces, claro, M'encanta. y estuve en la calçotada, ¿no? Es un dicho, ¿eh? Que sí, dona, ahí ja estabas- ho sabem, Bueno, ja et y coneixem. entonces hice esto. Sábado divertido. Calçots, butifarras, vino, naranjas y agua. Risas, carcajadas, con la boca abierta, comiendo, bebiendo, con las sonrisas puestas. No hay ni dos. Más bien 200. Sí, sí. 200 personas con el corazón latiendo al viento, al compás de la vida. Niños, jóvenes, mayores,
cantando, bailando, brincando con la felicidad por bandera. Personas, gente, pueblo, seres llenos de esa cualidad que a veces falta, llamada humanidad. Podría asegurar que nuestras almas volaban al son de la música, mezclándose, entrelazando ese calor, ese no sé qué, que tanto necesitamos. Yo he sido feliz rodeada de amigos, más o menos conocidos. Se respiraba paz, alegría. ¿Qué más se puede pedir un día de tantos días? A tope de vida compartida. Sí, aquí en mi pueblo, en Santa Perpetua. En Santa Perpetua querida. Es que lo estoy leyendo del móvil. Perdónenme, amigos. Le ha faltado el Eso, querido. pero y entonces ahora Estaba en la viene... línea de abajo. Vale, y entonces mientras comía y reía y hablaba con los amigos, también escribí esto. Santa Perpetua, mi pueblo, yo soy del sur y soy de aquí. Santa Perpetua en mi pueblo y no he nacido aquí. Santa Perpetua en mi pueblo y aquí yo quiero morir. ¡Ole! Y soy así, y tienen que comprender que mi sonrisa es locura, tan solo quiero querer. Santa Perpetua en mi pueblo, yo vivo aquí. ¡Bravísimo! ¡Bravo! Ai, Bueno, Luisa, ja que està. maravilla! Quina cosa, nena. Bueno, pues eso. Ai, que maco. Molt bé, estàs... Locuras de la Luisa Molina. Alias la loca de la És cometa. meravellós, Ay. és meravellós, això. Ay. Molt bé, Àngel, posem el punt i final. Mira, vamos a poner el punto final. Aquí en este locutorio, fuera de la calle y todo, nosotros cuando nos vemos, cuando nos vamos, y a mucha gente de la calle también cuando la vemos, tenemos la costumbre, la manía, el placer, llamámosle como como queramos, de abrazar. Con todos los abrazos que aquí nos damos, con todos los abrazos que daremos, que nos han dado y todo, yo voy a decir hoy un poema que se llama El poder de un abrazo. Toma ya. Un abrazo es un gesto de humanidad, la forma más bella de dar algo sin esperar nada a cambio. La idea más hermosa de saber que nuestros brazos sirven para algo más que trabajar, que también sirven para transmitir lo mejor de nosotros mismos. Un abrazo te puede motivar a seguir adelante por más difícil que sea el camino. Te hace sentir que eres bienvenido después de un tiempo de no estar al lado de quien amas. Un abrazo te dice, eres libre, pero no me olvides. También te invita a pasar una vida al lado de quien te abraza. El poder de un abrazo es algo más y va más allá de todo lo que somos. Es la manera más especial de unir dos corazones. Es una estimación pura y sin intereses. Con un abrazo decimos que nos necesitamos unos a otros, sin importar edades o posiciones sociales, razas o credos. Un abrazo es un te amo que se expresa con el calor humano de nuestro corazón. Es la unión perfecta de los latidos de dos personas. Un abrazo sirve para decirle al mundo que no tengo miedo de demostrar cariño. Un abrazo es mi mayor expresión de amor sincero. Y creo que el poder de un abrazo es el mejor de los poderes que como humanos podemos tener. Un abrazo sirve para amar, para perdonar, para sentir vida, para celebrar alegrías, para curar tristezas, para soñar un futuro, para adorar un presente. El poder de un abrazo es la magia que todos tenemos y que no debemos de tener miedo de usarla. Usemos más este poder. Sí, señor. Sí, senyor. Siempre lo digo. Sí, senyor, amén. Ai,
Ei, però és que aquí ens fem moltes abraçades, nosaltres, quan entrem, quan sortim... Bueno, en fi. Abraçades també a tots els que ens escolten i a tots els que avui ens veuen i ens veuran. Que són les 12, que ens n'anem. ¡Que viene, que viene! Que venen les notícies. Àngel, moltes gràcies. Adiós. Dejamos Luisa, paso a la Guardia Civil. ¡Quiero! Gràcies, Luisa. Fins la propera setmana. Hasta pronto, nos vemos. Adéu. ¡Adiós, amores!